Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Arequipa, 26 de enero de 2018, presidida por el doctor Ernesto Blumen Fortini e integrada por los magistrados Eloy Espinosa Saldaña Barrera, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, Marianela Ledesma Narváez y Augusto Ferrero Costa. Secretario relator, Flavio Reategui Apaza. Audiencia pública programada para el día de hoy, viernes 26 de enero del 2018, en nuestra sede de Arequipa. Señor secretario relator, dé cuenta de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral, ya sea de hecho o de derecho. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado para informar oralmente. Causa número 3, expediente 3760-2014, proceso de amparo, iniciado por don Jorge Vicente Timoteo Linares Carreón contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar el mencionado demandante en su condición de abogado y por la parte demandada el abogado Javier Heber Ramos Espinosa, en representación del Consejo Nacional de la Magistratura. El señor abogado de la parte demandante puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señores magistrados. El Consejo Nacional de la Magistratura, a través de las dos resoluciones administrativas que estoy impugnando en este proceso de amparo, ha vulnerado el debido proceso por motivación deficiente, en razón a que al momento de calificarme en mi proceso de evaluación, no ha tenido en cuenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Quiero hacer presente, señor, de que no estoy cuestionando el criterio resolutivo per se del Consejo Nacional de la Magistratura, en razón a que los hechos que se señalan en estos actos administrativos no los niego. Es más, los he reconocido con mucha vergüenza. Lo que sí reconozco es de que al momento de calificarse estos hechos no se procedió con proporcionalidad y ponderación. Estos fueron objetos de evaluación y calificación por OCMA del Poder Judicial, a través de la doctora Elcira Vázquez Cortés, por su severidad y su rigor al momento de evaluar este tipo de conductas. Y en su momento decide esta infracción la sanción disciplinaria de 2 meses de suspensión. En la parte pertinente de la resolución que ustedes van a tener a la vista de la doctora Elcira Vázquez, ¿qué cosa es lo que indica? Indica de que si bien es cierto esos hechos que protagonicé en la comisaría de Juliaca per se son bochornosos, sin embargo, ¿qué cosa es lo que toma en cuenta la doctora? Dice, tal proceder constituye un hecho circunstancial que en lo absoluto se justifica. Estoy totalmente de acuerdo. Empero se entiende, dijo la doctora Elcira en su momento, en función a la situación personal de malestar psicológico que por ese momento atravesaba el magistrado, quien les habla, en razón al asesinato de su madre, doña María Julia Carrión de Romero, hacía menos de un año, esto es el 3 de julio de 2006, por medio de un asalto y robo en su vivienda por parte de individuos que se presentaron vestidos de policías. A través de sendas resoluciones, este digno colegiado ha establecido de que los procesos de evaluación deben realizarse con proporcionalidad y ponderación. ¿Esto qué cosa significa? Analizar la causa, analizar la justicia en el caso concreto, porque no todos los casos son iguales.
¿Cómo se suscitaron los hechos? El 2 de julio de 2006 fue un día domingo. Yo me despedí como todas las semanas de mi querida madre. El día 3, al mediodía, cuando me encontraba laborando en la sala civil de la provincia de San Román, me indica de que horas antes habían ingresado sujetos y asesinaron cruelmente a mi madre. Me van a dispensar, estoy haciendo realmente esfuerzos para no sollozar. Entraron a robar, la golpean, le rompen las costillas, la esposan, la introducen debajo de su cama y dejan que allí se muera. Así fue como la asesinaron a mi madre. Estos señores causan malestar psicológico, hondo daño moral. Es algo que atraviesa el alma. Yo lo sé. Todos los que hemos querido a nuestras madres que fallezcan en esa circunstancia tan horrenda van a entender esta situación. El dolor no ha cesado después de casi 10 años, pero tanto mis hermanos como mi padre hemos aprendido a vivir con ese dolor. Al momento de hacerse mi evaluación para los efectos de la ratificación por parte del Consejo Nacional de Magistratura, de acuerdo al reglamento, tienen en cuenta dos situaciones: idoneidad y conducta. En lo que se refiere al rubro de idoneidad, el propio Consejo Nacional de la Magistratura señala de que mis calificaciones son excelentes, tanto en lo que implica redacción de resoluciones, organización del trabajo, celeridad. No ponen ninguna objeción. Es más, califican este rubro como aceptable. La razón por la que no se me ratifica, dice en su propia resolución, sobre todo en la 195 del Consejo Nacional de la Magistratura, dice que lo hace porque mi conducta no es aceptable. El rubro conducta, según el Consejo, no se pudo satisfacer de acuerdo a los parámetros que ha establecido el reglamento de ratificación. ¿Y qué cosa es lo que dice? Dice, ese evento que se protagonizó el 28 de mayo del 2007 en la comisaría, dice que de por sí es bochornoso. Lo acepto, efectivamente. ¿Qué es lo que sucedió ese día, señores magistrados? Yo retornaba con mi vehículo a la ciudad de Juliaca, a Puno, y soy impactado por la parte trasera. Me llevan a rastras los efectivos policiales a la delegación, a la comisaría de Juliaca, y eso me hizo rememorar lo que pasó con mi querida madre. Máxime, señores, de que el juicio a través del cual se procesó a los asesinos de mi madre concluyó en el 2014. En una primera instancia, los asesinos que son capturados son absueltos. ¿Con qué argumento? La chica, la muchacha que en ese momento estuvo con mi madre, cuando se le pregunta qué estatura tenían, dijo 1,70. Pero como tenían 1,75, dijeron no están bien identificados. ¿Qué edad tenían? La chica respondió, más o menos 30 años. Como tenían 35 años, la sala superior dice no fueron identificados. Vía recurso de nulidad, la Corte Suprema anula la decisión y señala de que ese argumento pues no era coherente. Y resuelven de que efectivamente ya sean sentenciados, y así se hizo en su momento con los votos del doctor César San Martín y con los votos del doctor José Luis Lecaros. O sea, desde el 2006 hasta el 2014 hemos tenido, mi familia y yo, que vivir toda esa vía crucis. Cuando estos delincuentes, señores, son absueltos, lo digo de verdad y con toda sinceridad, mi madre la mataron por segunda vez. Por eso es de que cuando se produce ese evento y soy tratado en esa forma, no era Jorge Linares quien estaba en ese momento, sino un ser humano trastornado por ese tremendo dolor. Esa circunstancia la tuvo en cuenta la doctora Elcira Vázquez. Por eso es que dice, no se justifica, pero se entiende. Y seguidamente su resolución señala de que proporcionalmente, teniendo en cuenta las calificaciones del magistrado, el hecho de que no he tenido ningún cuestionamiento a lo largo de mi carrera, ni medida administrativa disciplinaria, es que decide imponérseme la pena
o la sanción de 2 meses. Al momento de mi evaluación en ese rubro conducta, que al final de cuentas es el único que tuvo en cuenta el Consejo Nacional de la Magistratura para no ratificarme. ¿Qué cosa es lo que dicen? Dicen fundamentalmente 2 cosas. De que un observador razonable de mi conducta reprocharía mi proceder. Y segundo, dicen, los justiciables de Puno, en función a eso, no confiarían en mi responsabilidad, no confiarían en mi persona para la elucidación de sus casos. Al momento de hacer mi descargos ante el Consejo Nacional de la Magistratura, indiqué reiteradamente que la causa que determinó ese mi trastorno emocional fue el asesinato de mi querida madre. Y el Consejo Nacional de la Magistratura, al momento de emitir la primera resolución, la 195, ese argumento simplemente lo soslaya. No lo toma en cuenta. Por consiguiente, un observador razonable, si hubiese tenido en cuenta esa circunstancia, creo que humanamente hubiese entendido mi conducta. La hubiese entendido, señor. Es más, en la resolución 195, cuando el CNM estructura una suerte de test de proporcionalidad, lo hace con contenido vacío. ¿Por qué digo esto? Porque en ninguna de las premisas pone en consideración o toma en cuenta esa circunstancia que implicaría una preferencia condicionada a ese hecho. Y lo único que dicen, o en lo único que se sustentan, es en el desvalor de esa conducta. Por eso, señor, ese test de proporcionalidad que hace el Consejo Nacional de la Magistratura es inconstitucionalmente correcto. Pero miren, señores, a dónde va todavía el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando interpongo mi recurso extraordinario y solicito que se tenga en cuenta este drama, en su propio texto, ¿qué cosa dicen? En resumen, de ninguno de estos documentos se refiere a un informe psicológico y médico que presenté, dicen, se detalla un diagnóstico certero acerca del estado emocional y psicológico en el magistrado el 28 de mayo de 2007. Además, no se aprecia de qué forma podría estar vinculado el sensible asesinato de su madre con el comportamiento tanto agresivo y bochornoso que desplegó. En otras palabras, si yo hubiese presentado un certificado psicológico en el cual aparecía un diagnóstico certero de mi dolor, según el CNM, sí hubiese sido ratificado. ¿Se puede, señor, pedir a alguien que su madre fue asesinada un documento en el que en forma certera se establezca que existe dolor en el alma? Ese requerimiento, señor, es inhumano. Y ese requerimiento solamente lo puede hacer, y dispénseme la expresión, alguien que no ha tenido madre. Y si la ha tenido, alguien que no la ha querido. Porque el hecho de que fallezca ese ser, sea por una muerte natural, genera hondo malestar. ¿Y cómo creen que yo me siento cuando mi madre ha sido asesinada? Por consiguiente, exigirse un diagnóstico certero escapa a toda lógica e inclusive escapa a todo razonamiento legal. Porque el propio artículo 190 del Código Procesal Civil, ¿qué cosa es lo que dice? ¿Es improcedente o son improcedentes los medios probatorios que tiendan a probar hechos notorios como este? Señor abogado, disculpe que lo interrumpa. Le pido que termine en un par de minutos. Ya lleva usted lo voy a hacer, señor. Más de 10 minutos. Sí. Por tanto, señor, esta resolución del CNM no está motivada por esa razón. Porque pese a haber expuesto este drama de mi parte, no solamente no hacen el test de proporcionalidad en esa forma, sino que se me solicita un certificado certero respecto a esta situación. Y respecto a lo último, y con esto termino, señor, se dice de que la judicatura en Puno no confiaría en la elucidación de los casos. He presentado
solicitudes del decano del Colegio de Abogados de Puno, a través de los cuales se me reconoce por mi labor como magistrado y solicitan que se me ratifique. He presentado cartas de la Asociación de Abogados de Juliaca con el mismo contenido. El propio obispo de Puno, para nosotros los católicos, entendemos que está más cerca de Dios, solicitó también al Consejo Nacional de la Magistratura que se me ratifique, reconociendo de que en la provincia de Puno se resaltan mis calidades como magistrado, como persona. Por ello, señor, y con esto concluyo para no, disculpando su atención, esa decisión del Consejo Nacional de Magistratura no está motivada, o en todo caso la motivación es aparente. Se vulnera el debido proceso por esa razón. Y creo yo, señor, que por esa circunstancia, este honorable tribunal debe declarar fundada la demanda, anulando esas decisiones y ordenando que se me vuelva nuevamente a evaluar en el proceso de ratificación. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, el informe del representante de la Procuraduría que defiende al Consejo Nacional de la Magistratura. Puede hacer uso de la palabra. En este proceso constitucional, que se deje sin efecto, que se inaplique dos resoluciones del Consejo. La primera, que declaró infundado un recurso extraordinario contra una primera decisión que no ratificó al señor demandante. Hemos escuchado en esta mañana las razones por las que el actor considera que el Consejo Nacional de la Magistratura no ha motivado la resolución de no ratificación. Se nos ha imputado una motivación aparente. Siendo ello así, nos imponen el deber de demostrar lo contrario. Y ellos, señores magistrados, se debe evaluar de la siguiente forma. Hay dos grandes columnas que se deben evaluar al momento de ratificar a un magistrado: la conducta y la idoneidad. Es correcto, y no vamos a insistir en que en el rubro idoneidad el señor demandante tuvo calificaciones aceptables, tal como lo reconoce el propio Consejo. Pero en el rubro conducta no habríamos encontrado sustento suficiente para la ratificación. Hemos escuchado en esta mañana que el propio actor reconoce un evento bochornoso del cual fue parte en una comisaría de la ciudad de Puno. Por respeto no vamos a entrar a desmenuzar lo que ocurrió en aquella oportunidad, porque ustedes lo van a leer en la propia demanda, en la propia resolución del Consejo. Simplemente diré que no era una conducta acorde de un magistrado del Poder Judicial. Enfrentarse frente a una autoridad policial cuestionando los deberes que ésta debía cumplir. Solamente voy a decir eso. Sin embargo, no se ha señalado en esta mañana que dentro del rubro conducta también se tuvo en consideración los referéndums del Colegio de Abogados en la ciudad de Puno, donde el señor demandante tuvo calificaciones no acordes. Entonces, a la hora de evaluar el desempeño del señor demandante, tenemos el rubro conducta y la idoneidad. En el rubro conducta, una calificación deficiente, y en el rubro idoneidad, una calificación regular a aceptable. ¿Qué hace el Consejo? Siguiendo los lineamientos de este tribunal, pondera y señala que el señor demandante no habría superado el test de proporcionalidad para poder mantenerse en el cargo, y lo ha desarrollado de manera extensa en ambas resoluciones. Ustedes conocen que el artículo 143
de la Constitución señala que un magistrado se mantiene en el servicio, o el Estado le garantiza mantenerse en el servicio de la magistratura, siempre y cuando tengan conducta e idoneidad propias de la función. Es copulativo, no dice conducta o idoneidad. Les exige cumplir ambos parámetros. En este caso, el Consejo Nacional de la Magistratura consideró que esa conducta no era la idónea, más allá que en el proceso administrativo disciplinario interno, el Poder Judicial le haya impuesto una sanción de 2 meses de suspensión sin goce de haber. Porque acá no estamos en un segundo procedimiento disciplinario ni un supraprocedimiento donde tengamos que evaluar nuevamente la sanción del órgano de control del Poder Judicial. Estamos en un procedimiento de ratificación. Lo que nosotros encontramos, señores magistrados, es que el señor demandante tiene un criterio distinto de los hechos y de las razones jurídicas que ha tenido el Consejo para no ratificarlo. Es decir, se pretende darle una valoración diminuta a un hecho que para los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura era trascendente, dada la forma en que había ocurrido estos. Y quiero ser muy respetuoso también, señores magistrados, en cuestionar estos 2 medios probatorios que han sido mencionados por el señor demandante, que están referidos a unos informes psicológicos y psiquiátricos, que el Consejo efectivamente en su resolución dice que no son concluyentes, porque si ustedes lo van a revisar, no vamos a encontrar en ninguno de ellos una relación de causa-efecto entre el hecho que ha sido invocado por el señor demandante referido al deceso de su señora madre con la conducta que él tuvo al momento que fue intervenido por la autoridad policial. Ese es el sentido que el Consejo le da a esos 2 documentos. No concluyen, no dicen ese evento ha sido consecuencia de la inconducta posterior, porque así como se nos ha señalado que durante todos estos años el dolor se ha mantenido, y qué duda cabe, señores magistrados, qué duda cabe que la muerte de una señora madre nos genere un dolor probablemente hasta que nosotros también tengamos que partir, pero eso no se condice, como les digo, y lo digo respetuosamente, con los 2 medios de prueba que obran en el expediente aportados por el señor demandante y con el propio examen psicológico y psiquiátrico al que se sometió el señor demandante dentro del procedimiento de ratificación, donde por el contrario se concluye que tiene todo, digamos, en sentido positivo y que podría mantenerse dentro de la magistratura. Es decir, son 2 medios probatorios que se contraponen entre sí. Por consiguiente, habiendo cumplido... 2013. Estos eventos, señor, sucedieron en el 2006-2007. Es decir, 6 años después, como toda persona racional, consciente, he tenido que aprender a manejar ese dolor. Por tanto, no puede sostenerse de que porque mi examen del 2013 salió exacto, mejor dicho, salió aceptable en términos psicológicos, psiquiátricos, ese mismo estado lo tenía en el 2006 y el 2007. No, señor. Y vuelvo a reiterar, dispensando ser cargoso en este aspecto, no puede pues requerirse de un diagnóstico certero de que el asesinato de mi madre me causó dolor, aflicción. Y por último, y con esto termino, los referéndums a través de distintas resoluciones, este digno tribunal ha señalado que se deben tomar en forma muy referencial, porque definitivamente no evidencian la forma como la comunidad jurídica ve al abogado. Y mire usted, en participación ciudadana, el propio Consejo Nacional de la Magistratura señaló de que todos esos cuestionamientos se referían a criterios jurisdiccionales. Sin embargo, en forma incongruente, al hacer su ponderación, dicen
de que no se me ratifica porque además tuve serios cuestionamientos en participación ciudadana. Está ante ustedes un ser humano y les solicito de que me enjuicien como ser humano. Y en función a eso, yo voy a respetar la decisión que este honorable tribunal tome en mi caso. Gracias, señor. Vamos a pasar, no hay réplica, señor procurador. Vamos a pasar a las preguntas. En primer lugar, pregunta la magistrada Marianela Ledesma, luego el magistrado Ramos y luego el magistrado vicepresidente, doctor Eloy Espinosa Saldaña. En ese orden. Yo tengo una pregunta para cada uno de los abogados. Empezaré por el demandante, ¿no? Para que me precise en qué fecha falleció su madre. Sé que el hecho bochornoso fue en el 2007, al que usted hace referencia, pero quisiera previamente preguntarle cuál fue la fecha en que falleció. El 3 de julio del 2006, doctora. Del 2006. Sí. Ajá. La pregunta siguiente, ¿por qué hacía referencia a esto? Porque es innegable que un ser humano puede sentirse afectado por la forma como usted describe del fallecimiento de su madre. Pero más allá de la preocupación de cómo usted asume esa conducta de manera pública y que el Consejo Nacional pueda considerar reprochable ese acto, mi inquietud va a lo siguiente, ¿no? Su conducta, su estado emocional, cómo impacta con los litigantes, con los abogados en litigio, con su personal. ¿Usted considera que estaba emocionalmente apto para seguir laborando pese a ese dolor que tenía? ¿Y podía usted seguir desempeñándose como un juez equilibrado en el trato con los abogados que litigaban en su despacho o con su propio personal? ¿O esa situación emocional solamente se despertó cuando la policía le intervino y, bueno, y aparecieron las cámaras de televisión? Es un dato muy importante a tener en cuenta porque este oficio genera una estabilidad emocional y equilibrio para tomar las decisiones, no que definimos muchas veces hasta la vida de las personas, y hay que tener cierta, diría, paz emocional para tomar ello. Entonces, usted mismo dice, es un acto reprochable que se visibilizó, y lo que no se pudo visibilizar al interior de su despacho, ¿usted cree que estaba en una buena condición emocional? Esa era la pregunta que le planteo, porque es una arista muy sustancial para el desarrollo del cargo. Y la pregunta que le planteo a la parte demandada, y que también la comparto con todos, ¿no? Lamentablemente en el sistema judicial para el tema de ratificación de jueces hay dos situaciones, se ratifica o no, pero muchas veces hay jueces que pueden estar pasando por momentos emocionales como el que usted describe y que puede llevar de repente a conductas no muy correctas. Entonces, en experiencias extranjeras, como por decir la judicatura española, permite que se pueda apartar del cargo a quien se ve pues que no está en sus cabales por el dolor que está sufriendo, ¿no? Entonces hay una jubilación anticipada con cargo que cuando ya esté restablecido podría reincorporarse. Esa es la pregunta que le hago a la parte demandada, ¿no? Lamentablemente el Consejo, bajo el tema de legalidad, opera bajo ese estatus. Pero también es cierto que hay un drama personal de los jueces, ¿no? Entonces, que debería ser también aquilatado. Yo más me preocupo por los litigantes, que al final son los que sufren el efecto de un juez desequilibrado emocionalmente, más que la permanencia del magistrado. El litigante, que es el que soporta ello. Y el Consejo, lamentablemente, porque así es nuestra legislación, nuestra experiencia, no hay esa posibilidad de permitir que el juez pueda ser apartado del cargo, retirado hasta cuando pueda curar sus heridas mentales, emocionales, y cuando ya esté repuesto pueda retomar al oficio, el servicio, que se requiere un equilibrio, ¿no? Y esa es la pregunta que le digo, ¿no? O sea, hay ese elemento que también hay que ponderar en el lado humano y sobre todo en el lado emocional y el impacto de eso al litigante, que al final y al cabo es la razón de ser de nuestra función como jueces, no nuestro cargo, sino lo que nosotros podemos dar a través del cargo. Sí. Esa es la pregunta que le planteo a él. Respondo. Sí, le agradezco por su pregunta, digna magistrada. Por eso estuve en tratamiento psicológico. Mi trato hacia los litigantes siempre ha sido ponderado, reflexivo,
decían mis colegas en ese momento, tenemos que ver que debajo de toda esa ruma de papeles, los expedientes, hay un ser humano. Existen seres humanos que ríen, lloran, se alegran, se entristecen. Y es allí a donde tenemos que apuntar nuestras decisiones, todo nuestro esfuerzo como magistrados. Esa es mi respuesta, doctora. Tiene que respetar el precedente vinculante 3361-2004 de este tribunal. Sobre la base de ello, analizar los hechos de un magistrado que va a una ratificación. Nosotros sostenemos haber analizado en buena y debida forma todo el expediente del señor magistrado. O sea, no compartimos esa causa-efecto, no la compartimos, y eso no significa indolencia, señores magistrados. Si el hecho lamentable por el que pasó el señor magistrado ocurrió en julio del año 2006, y el hecho bochornoso, que también es reconocido por el señor demandante, ocurrió en mayo del 2007, estamos hablando de un tiempo prudencial. Evento que, por cierto, el señor demandante en sus escritos del proceso señala no ser el autor del evento, era la víctima. Y nosotros nos preguntamos si alguien que se considera víctima, al ser conducido en una delegación policial, puede terminar siendo agresor de la policía. No voy a decir más por respeto, señores magistrados. ¿Alguna otra pregunta, magistrada Ledesma? Correcto. Pregunta más. Sí, señor presidente. ¿Usted planteó algún otro proceso para contradecir la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, un contencioso administrativo? Y le digo esto ¿por qué? Porque el amparo no es pues la vía más adecuada cuando hay necesidad de producir prueba, ¿no es cierto? No es que no exista en el amparo la prueba, pero su empleo en todo caso se encuentra sustancialmente reducida. Quisiera saber si es que lo hizo y en todo caso si no decidió emplear ese mecanismo, ¿qué razones tuvo para no hacerlo? No planteé contencioso administrativo, fui directamente al amparo. Y en el tema de la prueba, toda la prueba necesaria considero de que está ya en el proceso, porque el hecho como tal no lo he negado. El tema está en evaluar proporcionalmente ese hecho. Y considero, señor magistrado, de que esa es una situación de puro derecho. Porque van ustedes a tener que determinar si esa circunstancia determina o no, si proporcionalmente debo o no seguir en la magistratura. Ahora, ciertamente, digamos, la muerte de un ser querido, de una madre, sobre todo en las circunstancias que ocurrió, naturalmente dentro de nuestro conocimiento, de nuestro sentir, puede ser chocante, dramático, ¿no? Pero ¿somos acaso los jueces los llamados a hacer esa evaluación? Es decir, necesitamos para ello de otra clase de elementos, ¿no es cierto?, de peritajes, ¿no es cierto?, de informes psicológicos. Usted ha indicado, por ejemplo, de que estuvo sujeto a un tratamiento, ¿no? Porque naturalmente una situación como esta tiene que generar estrés, depresión, ¿no es cierto?, que quizás lo llevaron a usted a actuar en ese sentido, en esos hechos que ocurrieron en el año 2007. ¿No llevó digamos,
algún informe médico del psiquiatra, del psicólogo que lo estaba tratando al Consejo Nacional de la Magistratura para que fuera conocido, quizás la historia médica, en fin, ¿no? O entiendo, también desearía conocer un poco más ampliamente de parte del representante del Consejo Nacional de la Magistratura, las circunstancias, la forma en que se hizo esa evaluación psicológica, ¿no? Porque entiendo que ahí también se hizo un examen, cómo se hizo, quiénes eran, en fin, qué elementos tuvieron como para llegar a la conclusión a la que llegaron. Sí, gracias, señor. Yo presenté este informe psicológico de la doctora Milagros Flores Valdivia, en donde dice, ¿no? Se expide dicho informe a solicitud del paciente Jorge Linares Carreón, quien acudió a la consulta psicológica en el año 2007 durante el periodo de 6 meses, de abril a septiembre. En dicha ocasión el paciente se le encontró sentirse lábil emocionalmente, manifestaba no poseer la misma energía que antes, refirió sentirse ansioso, tenso e irritable, presentando dificultades para llevar a cabo las labores cotidianas. Al parecer, dicha dificultad adaptativa surgieron tras vivir un evento doloroso y estresante. A la fecha, el paciente se encuentra estable, con un mejor manejo de la esfera emocional y cognitiva. Entonces, volvemos nuevamente al mismo tema, doctor. O sea, se trataría de evaluar que el asesinato de mi madre me produjo o no me produjo dolor. Ahora, otro detalle. Cuando ocurrieron estos hechos, ya una vez que falleció su mamá, ¿usted no se le ocurrió pedir una licencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, con el propósito de recibir un tratamiento psicológico adecuado que lo rehabilitara para ejercer en las funciones judiciales? Consideré de que la mejor forma de poder superar ese trance era trabajando. Si me permite un poco la analogía, con mucho respeto, es lo que sucede a los aviadores cuando se estrellan, ¿no? No los mandan a descansar, sino que inmediatamente los ponen a volar, porque esa es la forma como se puede superar el estrés. ¿Y usted no hizo una consulta al experto, a un psicólogo, un psiquiatra, acerca de la conveniencia de quizás pedir una licencia, que seguramente le habría sido conferida considerando su estado de salud, ¿no? No lo hice por lo siguiente. A ver, yo me considero una persona emocionalmente equilibrada, pero también en tanto ser humano, señor, cuando sucede una agresión de esa entidad, cualquiera de nosotros pierde los papeles. Se dice de que hay un tramo de tiempo bastante largo entre el 3 de julio del 2006 y mayo del 2007 en que sucedieron los eventos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe durar mi dolor? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿10 años? Entonces volvemos nuevamente a la apreciación razonada, proporcional que tiene que hacer el juez constitucional en este caso. Mire, el Tribunal Constitucional en alguna otra ocasión se ha pronunciado, por ejemplo, acerca de aspectos que tienen que ver con la esfera de la vida privada, precisamente de un caso que provino de Puno, de 2 fiscales, pero aquí hubo un elemento, digamos, de carácter público, ¿no? Porque, en fin, mientras no haya delito, lo que se hace en el ámbito de la vida privada, ¿no es cierto?, creo que, es decir, no es objeto, digamos, puede ser objeto de un juicio moral, pero no de una persecución de carácter legal, y creo que tampoco de una valoración por parte del Consejo Nacional de la Magistratura en sentido negativo, ¿no? Pero este es un asunto que tuvo una repercusión mediática a nivel nacional, ¿no es cierto?, sumamente grande. Este es un elemento que en todo caso ciertamente puede ser entendido, seguramente explicado a la luz de los elementos que ustedes nos alcanzan, pero que de todas maneras no terminó de afectar, ¿no es cierto?, digamos, la imagen de la magistratura, elemento que ciertamente también ponderan, ¿no?, las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Algo que quisiera saber, ¿cómo así terminó en la comisaría? Es decir, no entendí muy bien, es decir, ¿fue llevado por la misma policía? ¿Estaba usted manejando en estado de ebriedad? ¿Estaba sano? Le agradezco por la pregunta. Sí. Yo fui impactado por la parte trasera de mi vehículo. Por eso es de que yo, respetando la opinión del distinguido colega, no es que me sentía como víctima, sino que agraviado. Si se me choca por la parte trasera, ¿qué es lo que sucede? Ahora, yo soy diabético,
estoy medicado con metformina. Entonces, cuando se me impacta mi vehículo, yo en forma inmediata solicito, ¿no?, de que efectivamente vayamos a la comisaría para los efectos de arreglar, solucionar este tipo de problemas. Pero ¿qué hace la policía? En forma inmediata me trata en forma despectiva. Se me agrede verbal y físicamente. Y eso es lo que genera mi estado mi estado trastornado. En la filmación, señor, solamente se me enfoca a mí. Eso hacen los policías. Y no enfocan al policía que me estaba más bien retando a golpes. O sea, en esos momentos yo ya estaba trastornado, perdí los papeles. OCMA, a través de un largo proceso de 5 meses, ha evaluado todas estas circunstancias. Y por eso es que la doctora Elcira Vázquez Cortés decide imponerme la medida de 2 meses de suspensión y señala expresamente en su decisión de que no procedía a la destitución, en razón a todos esos análisis que se hizo en su momento. De tal manera de que, a diferencia del Consejo Nacional de la Magistratura, que lo hizo en un plazo más o menos breve, OCMA durante 5 meses investigó, señor. Hubo en un primer momento un informe por el cual se solicitaba mi destitución. En un segundo informe se opinaba por la suspensión teniendo en cuenta todos estos elementos. Y finalmente la doctora Elcira Vázquez acoge este segundo informe. Por consiguiente, en la resolución de la doctora Elcira Vázquez, señor, se señalan o se aclaran, digamos, todas esas aristas que percibo en su pregunta. Perdón, gracias. Al tema de la evaluación de los medios probatorios que obran en el expediente. A ver, el informe psicológico dice, al parecer, dichas dificultades. No es concluyente. O sea, es una psicóloga la que expide este documento a favor del señor demandante y no es concluyente. Yo asumo de la lectura de la opinión médica suscrita por el médico psiquiatra José Alvarado, que, y lo digo así, de la lectura, asumo que cuando a él le hacen la consulta respecto de cuáles son las motivaciones para una conducta violenta, él da una serie de aristas, ¿no? El consumo de alcohol, la ruptura entre los impulsos, circunstancias externas, estrés psicológico o ambiental insoportable. Eso nos dice este psiquiatra. En ninguno de los dos documentos se nos señala el evento del año 2006 es la consecuencia del año 2007. Y solo quisiera concluir mi respuesta, señor magistrado, con lo siguiente. Cuando una persona se niega a someterse a un dosaje etílico, el Código Penal es claro: violencia y resistencia a la autoridad. Cuando un trabajador se niega a someterse a un dosaje etílico, la Corte Suprema de la República nos ha dicho que se presume que estuvo con copas encima. Si hemos escuchado que el señor demandante fue la víctima porque, digamos, un auto lo impactó al suyo por la parte de atrás, ¿cómo yo no me voy a someter al dosaje etílico si soy la víctima? Quien tendría toda la responsabilidad es la persona que causa el daño motorizado. Eso se evaluó, señor magistrado. A continuación, pregunta el magistrado vicepresidente Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Gracias, presidente. En realidad se ha dicho ya mucho de un caso que es muy importante. Comienzo con un puntual comentario y después voy a lo que quiero preguntar. Así como no solamente hay un problema en cómo se ha comprendido el diseño, y no a nivel constitucional, a nivel legal y a nivel reglamentario, del tema de las ratificaciones. La ratificación es una evaluación de desempeño que en principio no tiene como objeto sacar de la carrera judicial o sacar de la carrera fiscal a alguien, sino asegurar que su desempeño en estas labores sea el mejor posible. Y
nada obstaría para que se pueda ratificar a alguien y se haga como pasa, por ejemplo, ya se nos ha comentado la fórmula española de posible apartamiento, pero traigo, por ejemplo, la fórmula colombiana, donde se puede ratificar a alguien, pero con condicionamiento a que, por ejemplo, pase un tratamiento psicológico, que haya un acompañamiento para situaciones de víctima, de situaciones de estrés y demás. Creo que es una situación que tendríamos que contemplar en el caso peruano y ya no corresponde a este tribunal poder dar decisión en ese sentido, pero sí eventualmente alguna recomendación que las instancias pertinentes pueden tomarlas en cuenta. Pero vamos al punto. Acá lo que se está discutiendo, independientemente del delicado drama personal, es que hay una resolución del Consejo Nacional de la Magistratura que se considera que no está debidamente motivada porque no ha hecho un adecuado juicio de proporcionalidad. Esa es la discusión que se nos plantea aquí. Y en ese sentido, quisiera yo preguntar al señor procurador, ¿cuáles son los insumos que en realidad está manejando el Consejo cuando está estructurando este juicio de proporcionalidad? ¿Y por qué va esta pregunta? Porque no solamente el incidente tan duro a nivel personal que se ha comentado aquí está dentro de los elementos para hacer la evaluación. Si vamos a la resolución clave, el supuesto acto lesivo, la resolución 195, allí se hace referencia, usted también lo tocó de costado, a evaluaciones que se hacen 2006, 2009, 2012, en donde el Colegio de Abogados de Puno desaprueba 2 veces, aprueba una última vez con 11 al magistrado hoy recurrente y luego, pero con calificaciones desaprobatorias en rubros como celeridad procesal, conducta y motivación de resoluciones. Y cuando se nos da la respuesta de esto, se nos dice, esto está en el elemento conducta. En realidad, no, señor. Si estamos hablando de motivación de resoluciones y celeridad procesal, está en el monumento idoneidad. ¿Y por qué es importante tener claro esto? Porque un examen de proporcionalidad implica claramente ver con qué estoy comparando para ver cómo estoy limitando. Qué bien sale como respuesta al otro bien que estoy alegando. Entonces, ¿cuál ha sido? Porque de la lectura de la resolución no es tan clara la configuración de este test. O sea, entonces, y por eso ahí viene la preocupación, porque el caso, no olvidemos, el caso es un caso donde se dice que no está bien motivado el pronunciamiento porque no hay una adecuada proporcionalidad. En realidad decía, no hay un adecuado test de ponderación, es lo que debería hacerse en este caso en particular. Entonces, ¿cómo el Consejo, porque tiene ya una comisión que funciona muchos años, tiene directivas, tiene alguna pauta? Entonces, o la mención a la ponderación no tiene criterios que previamente estén por lo menos preestablecidos, porque si no, convengamos que siempre vamos a tener el problema que la evaluación que se haga a este nivel, con la evaluación de bienes tan complejos como estos, siempre va a estar sometida por lo menos a un cuestionamiento. Entonces, quisiera que nos explique, desde la experiencia que usted tiene, porque usted ya no es procurador nuevo en el Consejo, ¿cómo se configura esto? ¿La comisión tiene algunas pautas, alguna directiva, algún parámetro? Porque si no, claro, yo puedo mencionar un elemento como que estoy ponderando y en realidad no estoy ponderando. Y ahí podríamos tener decisiones de no ratificación que no estén debidamente fundamentadas. Entonces, quisiera que nos explique un poco más cómo funciona esto, cuál es la dinámica que maneja el Consejo, o no hay ninguna dinámica establecida y depende de cada composición de la comisión de ratificaciones y que lo que lleve al Pleno para encontrarnos con una percepción distinta del tema en particular. Señor magistrado, hay algunos precedentes administrativos del Consejo en lo que al rubro calificación de resoluciones se refiere. No las hay como tal en lo que al rubro conducta, dada la diversidad de situaciones que se pueden presentar en cada evaluación que tiene la naturaleza de individual. Pero en el caso concreto, cuando usted nos hace mención a los referéndums, lo que el Consejo señala en este párrafo es que dentro del, valga la redundancia, referéndum del Colegio de Abogados de Puno, cuando se evalúa a los magistrados,
en lo que al señor demandante se refiere a motivación de resoluciones, celeridad y conducta, tuvo calificaciones bajas. O sea, el referéndum a su vez tiene subtemas. Es probable que en algunos otros subtemas pudo haber tenido una calificación satisfactoria, pero en estos tres la calificación fue baja. Por ello se considera dentro del rubro conducta. No tiene, digamos, relación con el rubro idoneidad, donde sí se evalúan las resoluciones que aporta cada magistrado como aquellas enviadas por la Corte en la que desempeñan sus funciones. Pero ahí comenzamos con los problemas. Porque si en esos rubros, porque mirando los actuados del expediente, esto está muy claro, no podemos considerar como motivación de resoluciones o celeridad procesal dentro de un rubro conducta. Por su naturaleza misma es una evaluación de idoneidad. Entonces, si los rubros en los cuales estructuramos el parámetro que después nos va a llegar a ponderar no son claros, podemos tener distorsión en la ponderación. Cuidado. 2. Si bien es cierto que todos los parámetros de conducta no se pueden dar, cuidado, tenemos como elemento para la evaluación de desempeño y también para la evaluación disciplinaria comportamientos que vayan con la dignidad del cargo. Ya a propósito de una evaluación que se hizo a nivel disciplinario en el Ministerio Público a propósito del caso Mamani Ticona y otra que mencionaba Carlos, entonces aquí lo que no podemos es desconocer que aunque sean conceptos jurídicos indeterminados, hay ciertas nociones que tenemos que manejar. Porque si no llegamos a que cualquier comportamiento libérrimamente que puede tener que ver incluso con la intimidad de las personas podría justificar en su caso una evaluación de desempeño entonces desfavorable o incluso una sanción disciplinaria. Fíjese que ya el señor fue sancionado disciplinariamente por esto. Y tenemos ante esta indeterminación la posibilidad de una discusión del non bis in idem. Entonces, sí convendría, no es responsabilidad del procurador obviamente, pero convendría a nivel del Consejo adelantar un poco, correr riesgos en una cuestión que es cualitativa sin duda, pero alguna mayor precisión. Porque es el mismo Consejo quien hace evaluación disciplinaria y evaluación de desempeño. Y puede estar utilizando los mismos elementos sin claridad de dónde pone cada cosa y podemos llevar a que un mismo hecho, entonces, signifique una suspensión y signifique también una no ratificación. Y básicamente, teniendo situaciones en las cuales se habla que las vinculamos con conducta y en realidad son elementos de idoneidad. Entonces, lo dejamos allí y probablemente conversando con la misma gente, los mismos consejeros, si usted puede desde el Consejo alcanzarnos por escrito a la brevedad algunas precisiones, creo que ayudaría mucho para resolver un caso de suyo complejo. Eso sería todo, presidente, de mi parte. Gracias. ¿No pregunta el magistrado Sardón? Bien, no habiendo más preguntas, vista la causa, queda el voto. Siguiente causa, señor secretario relator. Causa número 4, expediente 4903-2014, proceso de amparo, iniciado por don Nicolai Dagaberto Yatasi Limachi contra la Municipalidad Provincial de Tacna y otro. Ha solicitado informar sobre hechos el mencionado demandante, el señor Yatasi Limachi. Señor demandante, le pido que se limite a informar sobre los hechos que usted considera debe exponer ante este tribunal. Puede empezar. Buenos días ante todo. Mi nombre es Nicolai Yatasi Limachi. Soy de la ciudad de Tacna. Bien. Mi expediente es el 4903. He solicitado recurso de agravio constitucional para que se me considere la casación, ¿no? Y sea declarado fundada o en su defecto se sirva a reconducir el presente proceso a la vía ordinaria laboral, habilitando en plazo prudente a fin de iniciar mi demanda de reposición, ¿no? También quisiera que tengan en consideración de que mi demanda ha sido planteada como acción de amparo, ¿no? Por error. Señor demandante, sí. Mire, tiene usted que limitarse a exponer los hechos
no a traernos argumentaciones de tipo jurídico, porque eso corresponde a la defensa técnica. Por lo que le pido que usted simplemente nos relate los hechos que considera usted que son los que han motivado su situación. Solamente los hechos. Ya lo demás nosotros lo vamos a ver en el expediente, solo los hechos. ¿Qué ocurrió? Le pregunto, ¿usted era trabajador de la Municipalidad Provincial de Tacna? Ah, perfecto. ¿Y qué ocurrió para derivar en la situación en que usted se encuentra ahora? Ya, yo era trabajador del botadero municipal en la Municipalidad Provincial de Tacna. He trabajado como guardián en el botadero por el lapso de 6 meses y días, 25 días aproximadamente. He tenido subordinación, he tenido un jefe directo a través de memorandos, a través de diferentes documentos en los cuales se relata mi labor cotidiana, ¿no? He estado en planilla también. He tenido también mi cuaderno de ocurrencias, que también lo he presentado, mi planilla, he hecho mi denuncia policial para la constatación de los hechos en el momento de que se me ha cesado, ¿no? Arbitrariamente, porque no hubo ni un comunicado, no hubo nada respecto a la forma de mi despido, ¿no? Ni un tipo de comunicado, ¿no? En lo cual está en el expediente también, ¿no? Entonces, considero que ha sido una forma arbitraria e irregular mi cese, para lo cual yo considero que mi permanencia es en el trabajo, ¿no? Porque he superado los requisitos para que yo pueda estar permanente en el trabajo, ¿no? Porque por lo que hasta la fecha, en el sitio donde estaba, sigue siendo ocupado, ¿no? Por otra persona, pero sigue estando el puesto ahí. Yo he estado con una plaza o una categoría remunerativa, ¿no? Entonces, he cumplido los requisitos, ¿no? Que exige para yo tener una permanencia en el trabajo, ¿no? Entonces, como le digo, he pasado los 6 meses, el periodo de prueba lo he pasado, he estado en planilla, he sido subordinado, mi trabajo ha sido de campo, ¿qué más podría decir? He hecho el tiempo debido, ¿no? Correcto. ¿Algún magistrado desea formular alguna pregunta? Vista la causa, queda el voto. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Causa número 12, expediente 3-2017, proceso de inconstitucionalidad. Demanda interpuesta por la Municipalidad Provincial de Arequipa contra el Poder Ejecutivo a fin de cuestionar el decreto legislativo 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Ha solicitado el uso de la palabra, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Ejecutivo, la doctora Sofía Liliana Salinas Cruz. Doctora, puede hacer uso de la palabra. Dado que la parte demandante no ha asistido a la audiencia, me permitiría resumir brevemente cuáles han sido los principales cuestionamientos contra el numeral 49.1 del artículo 49 del decreto legislativo 1280, que es la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento. El principal cuestionamiento de la parte demandante está centrado en señalar que este artículo estaría excluyendo a los gobiernos locales, a las municipalidades distritales, del accionariado de las empresas prestadoras de saneamiento y que solamente estarían estas bajo la titularidad de las municipalidades provinciales. Y hace una invocación a determinados artículos, como el artículo 195 de la Constitución, que reconoce cuáles son las competencias de los gobiernos locales, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el artículo 9, numeral 29 de la misma Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, no hace una argumentación jurídica vinculando estos artículos con el contenido normativo de la norma impugnada, por lo cual es difícil entender
de su demanda cuál sería la afectación de las competencias de los gobiernos municipales, de los gobiernos distritales, de las municipalidades distritales, disculpen, en relación con sus competencias en materia de servicios de saneamiento, que establecidos en el artículo 195 de la Constitución. Para empezar, el artículo 195 de la Constitución, es cierto, reconoce a los gobiernos locales la competencia para administrar y gestionar servicios públicos, específicamente en materia de saneamiento. Sin embargo, el mismo artículo 195, como se puede apreciar con claridad, no hace distinción entre las municipalidades distritales y las municipalidades provinciales. Y es allí donde las leyes de desarrollo, específicamente la Ley Orgánica de Municipalidades, van a establecer cuáles van a ser los ámbitos de actuación y de las competencias y atribuciones y funciones tanto de las municipalidades distritales como de las principales. Ahora bien, en esa línea, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece específicamente cuáles van a ser las funciones que van a cumplir en materia de servicios públicos, de saneamiento específicamente, que van a cumplir tanto las municipalidades distritales como las municipalidades provinciales. La parte demandante solo ha invocado el numeral 4 del artículo 80 relacionada con las funciones específicas compartidas que estarían siendo vulneradas por el artículo 49 del Decreto Legislativo 1280. Sin embargo, de una lectura conjunta del artículo 80 se aprecia que este regula tanto en el numeral 2 como en el numeral 4 funciones específicas, no exclusivas, sino compartidas, tanto de la municipalidad provincial como de las municipalidades distritales. Y para empezar, el numeral 2 establece que las funciones específicas de las municipalidades provinciales están destinadas a prestar servicios de saneamiento y que, de considerarse necesario, ese servicio de saneamiento podrá ser centralizado siempre y cuando atienda a criterios como de eficiencia y de economía en escala. Y además, en el numeral 4, invocado por la parte demandante, no solamente en el numeral 1 se establece que tienen competencia para administrar y gestionar los servicios de saneamiento, sino que en el siguiente numeral establece que esa competencia está restringida a los ámbitos rurales y de los centros poblados. En consecuencia, se puede advertir con claridad que el artículo 80 delimita, en principio, las competencias en materia de saneamiento de las municipalidades distritales al ámbito rural y al ámbito de los centros poblados. Esa norma, ese artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades ha sido desarrollado en el Decreto Legislativo 1280, no solamente en el artículo 49 cuestionado por la parte demandante, sino en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 que establece cuáles van a ser específicamente las funciones y las competencias tanto de las municipalidades provinciales como de las distritales en materia de saneamiento. Y para empezar, el artículo 11 del Decreto Legislativo 1280 establece que las municipalidades provinciales prestan servicios o se encargan o administran la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito urbano a través de empresas prestadoras de servicios de saneamiento. La forma en la que las municipalidades provinciales asumen la responsabilidad de servicios de saneamiento es a través de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. En cambio, con relación a las municipalidades provinciales, lo establece el artículo 12 y el artículo 14, la forma en la que se ejerce y se concretiza la competencia de estas municipalidades es en el ámbito rural y en el ámbito de los centros poblados, siempre y cuando no tengan la capacidad para hacerlo. En el caso en el que no tengan la capacidad para asumir esa responsabilidad, la responsabilidad la asumen las municipalidades provinciales. Y la forma en la que se concretiza esta competencia es a través de dos organismos. Uno son las unidades de gestión municipal y otro son las organizaciones comunales. Son las dos entidades a través de la cual las municipalidades distritales ejercen su competencia relacionada con el servicio de saneamiento en el ámbito rural y en el ámbito de los centros poblados. Entonces, la misma ley marco de saneamiento establece cuál va a ser el ámbito de aplicación y el ámbito de aplicación de las competencias tanto de las municipalidades provinciales como distritales, que es acorde con el numeral 2 y el numeral 4 del artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Esas son las razones por las cuales en el artículo 49, numeral 49.1,
establece con claridad que la titularidad de las acciones de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento les corresponden a las municipalidades provinciales, porque son estas las que asumen la responsabilidad de prestar servicios de salud a través de estas empresas prestadoras de salud, de servicios de saneamiento. Por lo tanto, la exclusión aparentemente invocada por la parte demandante no es inconstitucional y no es ilegal, sino es conforme con el parámetro de control constituido tanto por el artículo 195 como por la Ley Orgánica de Municipalidades. Por tales razones solicito al tribunal que declare infundada la demanda en todos sus extremos. ¿Alguna pregunta? Sí, el magistrado Sardón de Tahuá. El problema que yo vería es el artículo 80 en el primer inciso, ¿no? Cuando enumera las funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales. El 4.1 dice administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, ¿no? Entonces, también es una función de las municipalidades distritales. ¿Por qué se la estaría excluyendo? Porque lo que usted se refiere al inciso segundo, que habla de eso, servicios de saneamiento rural, pero eso es otro tema. ¿Por qué tiene que haber una relación entre el inciso 2 y el 1 del 4, o el numeral 4.2 y el 4.1, ¿por qué están vinculados? No veo la vinculación que usted hace. Claro, lógicamente que el ámbito, el numeral punto 4.1 establece cuáles van a ser las funciones. El numeral 4.2 establece el ámbito de aplicación de esas funciones. Las dos normas tienen que ser interpretadas de manera conjunta y sistemática, porque forman parte del análisis de las funciones específicas compartidas que deberían estar a cargo de las municipalidades distritales. ¿De dónde saca usted eso que es el ámbito? El 4.1 dice administrar y reglamentar directamente, o sea, no. Y el 4.2 no dice que el ámbito, el anterior, es otra regla para el caso rural, pero no es el ámbito. Eso, ¿de dónde saca usted eso? De una interpretación una interpretación sistemática tanto del punto 1 como del punto 4, del punto 2, porque no son funciones distintas, son funciones que se establecen a partir del servicio de saneamiento en funciones compartidas. No se trata de establecer funciones distintas con relación a la prestación de servicios de saneamiento, ¿no? Son los criterios a través de los cuales las municipalidades distritales van a cumplir sus funciones. Señora abogada, o señorita, no sé. Es indistinto. Correcto. Usted sabe perfectamente que las competencias y atribuciones que la Constitución asigna a los gobiernos locales son desarrolladas mediante una ley orgánica. El decreto legislativo 1280 no es una ley orgánica. Entonces viene una pregunta: ¿cómo? Si la Constitución establece un requisito que significa que cualquier desarrollo constitucional sobre competencias y atribuciones debe darse a través de una ley orgánica, que como bien sabemos es una ley que tiene ciertas formalidades y cierta exigencia de votos por parte del Congreso de la República, tenemos un decreto legislativo que, según usted, desarrolla el artículo 80 de la ley orgánica sin ser ley orgánica. ¿Cómo explica usted esa situación? Primero, no es que el decreto legislativo 1280 establezca cuáles van a ser las competencias que en materia de saneamiento cumplen la municipalidad distrital y las municipalidades provinciales, sino que lo hace el mismo artículo 80, establece cuáles van a ser los ámbitos y cuáles van a ser las funciones que van a regir las competencias de las municipalidades provinciales y distritales. Lo que hace el decreto legislativo 1280 es precisar las funciones, no las competencias. Pero, ¿de dónde se extrae el argumento de que esa presunción de funciones debe darse mediante una norma que no tiene el carácter de ley orgánica? Porque no afecta el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero el artículo 80 no precisa
específicamente el tema en cuestión. Simplemente dice que se trata de una competencia compartida, el administrar los servicios de saneamiento y todo lo que ello conlleva. No hace una precisión que sí la hace el artículo 49, inciso primero del decreto legislativo 1280. Y ahí constriñendo la facultad y la competencia y el derecho, según la tesis del demandante, de la municipalidad distrital. Entonces, claro, ¿cómo explica usted esa situación? Lo que hace el artículo 49 es establecer que las empresas prestadoras de saneamiento están constituidas por las acciones de las municipalidades provinciales, pero no le establece la competencia a las municipalidades provinciales para asumir en el ámbito urbano la prestación de servicios de saneamiento. Esa competencia la establece el artículo 80 en el numeral 2 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Lo único que hace el artículo 49 es establecer cuál va a ser la conformación de las acciones de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. No establece una competencia que esté en contra o que vaya en contra de lo establecido en el artículo 80. Pero le pregunto, si un ente público tiene una competencia constitucional y esa competencia no se puede agotar en el mismo articulado, sino que se desarrolla en una ley orgánica, y esa ley orgánica no excluye del accionariado de eventuales empresas prestadoras que puedan constituirse a las municipalidades provinciales, o en este caso distritales, e incluye a las provinciales, ¿cuál es la lógica para disminuir una competencia que no es, o sea, la derivación de una competencia que no está disminuida ni en la Constitución ni en la Ley de Desarrollo Constitucional? Es que no se trata de una... Porque con esa lógica empezamos un proceso que podría derivar paulatinamente en un desmantelamiento de competencias vía estas interpretaciones interesantes, pero que dan lugar pues a cuestionamientos. En principio no se trata de una disminución de las competencias. Como lo había señalado, si bien es cierto la parte demandante invoca el numeral 4 del artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades, este mismo artículo en el numeral 2 establece que las municipalidades provinciales pueden centralizar la prestación de servicios de saneamiento, siempre y cuando se tengan como criterios la prestación eficiente del servicio de saneamiento. No hay una disminución. Más bien lo que se establece es la forma en la que estas municipalidades provinciales van a asumir en el ámbito urbano la competencia que establecida en el artículo 2 del artículo 80, del numeral 2 del artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Yo finalmente le pediría que si puede usted presentar a la brevedad un escrito tratando de comentar estos aspectos que hemos apuntado, tanto el magistrado Sardón como quien habla. Es un caso interesante que vamos a verlo con mucho cuidado y que tiene que ver pues con los gobiernos locales que, de acuerdo a la Constitución, son el instrumento básico de la descentralización del país. Y nuestra Constitución es una Constitución que apuesta a un gobierno unitario pero también descentralizado. Y normalmente tenemos problemas porque el Poder Ejecutivo, a través de diversas formas, entre ellas delegación de facultades por parte del Legislativo, produce enfrentamientos con las municipalidades. Entonces es un tema muy interesante, pienso que hay argumentaciones sólidas de ambas partes que lo vamos a analizar con mucho cuidado. Yo le agradezco. ¿Sí? Perdón, el magistrado Sardón de Tahuada desea preguntar nuevamente. Gracias, señor presidente. Señora Procuradora, ¿cómo era antes de esta ley el tema del accionariado? ¿Las distritales tenían participación? Con la ley 26, la ley anterior, sí tenían participación en el accionariado de las empresas, pero no estaban a cargo de la prestación de servicio en el ámbito urbano, porque la misma ley restringía su participación en la prestación de servicio al ámbito rural y al ámbito de centros poblados, ¿no? Ya, pero ahora se las ha excluido del accionariado de las empresas. Del accionariado, que no excluye y no afecta su competencia sobre el ámbito rural y sobre el ámbito de centros poblados, que ya había sido reconocido por la legislación anterior.
O sea, tendría la parte demandante que justificar cómo la exclusión del accionariado de estas empresas prestadoras de salud, de servicios de saneamiento, afecta la competencia que siempre ha tenido con relación al ámbito rural y al ámbito de centros poblados. Esa propiedad que tenían las municipalidades distritales en las empresas de agua potable y saneamiento, que ahora la han perdido, ¿cómo ha operado dentro del Estado? O sea, el FONAF ha hecho una compensación, ¿ha habido algún tipo de...? Al momento de la liquidación, entiendo yo que tiene que proceder pues a la devolución de lo que consideraba, de lo que era ya propiedad de la municipalidad, las municipalidades distritales, ¿no? Y finalmente, esta medida que se dio de excluir a las distritales de la propiedad de las empresas de agua potable y saneamiento del Estado, ¿habrá estado quizás motivada para que haya menos manos en el plato y cause menos arrebato o no? La justificación de la expedición del decreto legislativo 1280 es precisamente no solamente garantizar la eficiencia en la prestación del servicio, sino también garantizar la universalidad de la prestación del servicio, ¿no? Que a través de empresas que están a cargo de las municipalidades provinciales pueda prestarse un servicio uniforme, equitativo y en iguales condiciones a las personas que van a ser beneficiarias de servicio. Eso es por un lado. Y por otro lado también se entendió que había un sinnúmero de normas que regulaban indistintamente el marco de la gestión del servicio de saneamiento, y esa era la necesidad de contar con una sola ley marco que permita establecer este tipo de condiciones, ¿no? Ok, gracias. Bien, vista la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar. Se levanta la audiencia.